Vamos a ver ahora lo que es la suma de resistencias hidráulicas en paralelo. Para ello repasemos brevemente lo que era una resistencia hidráulica y lo que se hace en ese caso es mirar lo que es la ecuación de Hahn-Poiseuille que describía el flujo a través de un tubo cilíndrico. Acá tenemos la ecuación correspondiente en que yo podía, dada una diferencia de presión entre los dos extremos del tubo, cañería o manguera, calcular el flujo que yo voy a obtener. Es importante hacer notar de que el flujo es proporcional a la diferencia de presión. Aquí tenemos el flujo, acá tenemos la diferencia de presión. Es inversamente proporcional al largo. Si yo ahora me compré una manguera de jardín el doble de largo, voy a tener la mitad de flujo que tenía originalmente porque la diferencia de presión no va a ser capaz contra la resistencia de la manguera de hacer pasar tanta agua. Y por otro lado, es proporcional al radio de la manguera o del tubo a la cuarta. Significa que si yo duplico el radio, yo voy a tener 16 veces más flujo. Si yo reduzco a la mitad el radio, yo voy a tener un 16avo del flujo. Por eso en las películas, cuando le dicen a la persona que oprima una herida, lo que están haciendo es reducir el radio de las arterias, venas, lo que sea que está dañada, para reducir drásticamente el flujo de sangre y salvarle la vida al pobre tipo. Por otro lado está también la viscosidad, que es a la inversa de la viscosidad. Si es muy viscoso, yo reduzco el flujo. Si es de baja viscosidad, yo aumento el flujo. Esa es la ley de Hahn-Poiseuille. Ahora, lo importante es darse cuenta de lo siguiente. R es el radio de la manguera, el que está dado. Yo compré la manguera, es el radio que yo tengo. Delta L es el largo de la manguera, también estoy bastante amarrado con eso. Y la viscosidad es la viscosidad del agua, tampoco no hay variación. Todos estos factores en consecuencia, por lo general, son constantes. Y lo que realmente aquí hay es una relación entre el flujo y la diferencia de presión. Por eso que estos factores de acá se les asigna un nombre aparte, y eso lo tenemos puesto aquí como otra ecuación, en que, si ustedes se fijan, está puesto como la inversa de estos factores. Aquí yo tengo el 8 eta delta L, 8 eta L, que es el largo. Ahí tengo el pi r a la cuarta, aquí tengo el pi r a la cuarta. Todo este factor se denomina la resistencia hidráulica y que me permite con eso estimar el flujo que yo tengo para una diferencia de presión. O sea, lo que aquí estoy ya esbozando es lo que se llama la ley de Darcy. Si yo tengo una resistencia hidráulica dada, que lo puedo calcular con esta expresión de acá, yo puedo calcular con esta expresión de acá, que es lo mismo que Hahn-Poiseuille, pero escrito en forma resumida, puedo calcular el flujo o viceversa. Si tengo la resistencia y tengo el flujo, puedo calcular la diferencia de presión necesaria para lograr ese flujo. Esta es la ecuación de Darcy, que es la clave para poder estudiar ahora la suma de resistencias hidráulicas en paralelo. Vámonos entonces ahora a entender qué es lo que son resistencias hidráulicas en paralelo. Y para eso tenemos este pequeño diagrama acá, que por un lado tiene estas tres resistencias hidráulicas una al lado de la otra. O sea, nos podemos imaginar como tres mangueras o tres tubos que están paralelos uno al lado del otro, que tienen un punto inicial común y un punto final común. Consecuencia, cuando yo lo expongo a una diferencia de presión, las tres tienen la misma diferencia de presión. Aquí está, delta PT, delta PT, delta PT, o delta PT acá abajo como resumen total. O sea que este sistema tiene tres resistencias que están expuestas a la misma diferencia de presión que es la que yo estoy poniendo externamente. Ahora, si yo tengo una diferencia de presión dada y una resistencia dada, yo voy a obtener un flujo correspondiente. Y ese flujo lo puedo determinar con la ley de Darcy. Eso está acá, aquí de la misma forma y acá de la misma forma. Yo para cada resistencia y flujo, perdón, y diferencia de presión, yo puedo obtener el flujo correspondiente. Ahora, por otro lado, yo lo que quiero saber al final es el flujo total. No me interesa el flujo de cada uno. O si lo puedo, lo quiero calcular, lo calculo, pero al final me va a interesar el flujo total. Así que todo este sistema debería poder expresarse como una resistencia, como una ley de Darcy propia, en que yo aquí tengo la resistencia en paralelo multiplicado por este flujo total igual a la diferencia de presión que yo estoy exponiendo. O sea, yo esta diferencia de presión la doy. La resistencia total no la conozco. Lo único que sé es que hay tres que en su suma de alguna forma, que tengo que ver cómo se suman, me va a dar esta resistencia total. Y con ello yo puedo calcular este flujo, que es el flujo total, o sea, el flujo que es la suma de cada uno de los flujos individuales. O sea, el flujo más este flujo, que dan aquí este, más este, el 3, más el 2, más el 1, que dan el flujo total. Ahora, si yo tomo esta expresión de aquí, que es Darcy, expresada con una resistencia que no conozco, yo puedo despejar esta expresión
dejando el flujo arriba y dividiéndolo por la diferencia de presión. O sea, lo que yo hago es pasar esta resistencia para acá y la diferencia de presión para acá, lo cual me da esta ecuación de aquí. 1 sobre la resistencia total es igual al flujo total dividido por la presión total. Ahora, este lo puedo expresar como cada uno de los flujos individuales, y cada uno queda obviamente dividido por su presión, y aplicado Darcy a esta, aplicado Darcy a esto, obtengo los inversos de las resistencias hidráulicas individuales. En consecuencia, al final, la resistencia 1 sobre la resistencia total va a ser igual a la suma de los inversos que estoy teniendo. ¿Y cómo lo hice? Prácticamente escribí primero la ley de Darcy aquí para el sistema total, y cuando expresé este lado como flujo partido por diferencia de presión, este lo descompuse en sus distintos flujos, lo dividí, lo tengo dividido por cada una de estas diferentes presiones. Yo acá estoy obteniendo los inversos de cada una de las resistencias hidráulicas. O sea, en resumen, si yo tengo un sistema paralelo y conozco las resistencias hidráulicas de cada una, yo puedo calcular la resistencia hidráulica del sistema total, sencillamente sabiendo que el inverso de esa resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. O sea que la base está en que la suma de los flujos la tengo, puedo calcular, está dada, o la voy a obtener, y con eso yo al final puedo directamente calcular 1 sobre la resistencia total paralelo es igual a la suma de los inversos. Para aquel que no le gusta, en esta forma escrito con el símbolo de suma, lo podemos hacer para 2 o para 3 como una ecuación aparte. O sea, si tengo 3, tengo que calcular los inversos, sumarlos y después hacer el inverso para obtener la total. Ahora, una aplicación típica es, por ejemplo, cuando me dan las 3 resistencias o 3 resistencias y el flujo, y me preguntan cuál es el flujo en cada una y cuál es la diferencia de presión que yo requiero. Entonces, lo primero que yo hago es tomar cada una de esas resistencias y con esta expresión de acá calculo la resistencia total para poder calcular con el flujo la diferencia de presión que yo necesito para poder lograr este flujo. Y si yo ya tengo la diferencia de presión y la resistencia de cada uno, yo puedo ahora aplicarlo, Darcy nuevamente para cada uno y obtengo lo que es el flujo en la 1, lo que es el flujo en la 2 y lo que es el flujo en la 3. O sea, si me dan el flujo total, me dan las resistencias individuales, yo calculo primero el total con la resistencia total, usando Darcy, calculo la diferencia de presión necesaria y con la diferencia de presión necesaria más la resistencia hidráulica puedo calcular el flujo en cada una. Si ustedes al final suman estas tres, van a obtener el flujo total. Esa es la forma como uno trabaja con resistencias hidráulicas en paralelo.